How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath said? To you who for refuge to Jesus have fled. Shalom y bienvenidos nuevamente a Hayesod. Recuerda, Hayesod significa el fundamento y es un estudio acerca de explorar los fundamentos de nuestra fe. Esta es la lección 3, nuestra conexión, sus pactos. En la lección 1 de nuestro estudio de la tierra, el pueblo y las escrituras de Israel, aprendimos sobre el concepto de la Torá como las instrucciones de amor de Dios para su pueblo. En la lección 2 aprendimos acerca de nuestra nueva creación de identidad en el Mesías, que hemos sido salvos por gracia para el propósito de vivir la justicia del Mesías a través de nuestras vidas. Ahora en la lección 3 estaremos aprendiendo el concepto fundamental del pacto. Así que aquí está lo que vamos a cubrir. Este es el propósito de esta lección. En primer lugar, aprenderemos sobre el significado de pactos en el texto bíblico. Estaremos comparando los pactos abrahámico, mosaico y davídico con el nuevo pacto. Y después vamos a descubrir, esto es muy importante, cómo cada pacto se edifica sobre el anterior. Y luego entenderemos, por lo tanto, estos pactos no se cancelan el uno al otro, es lo que comúnmente se piensa. Y después estaremos definiendo el nuevo pacto y vamos a estudiar sus implicaciones. Seré el maestro principal, pero los veré en Israel. Tenemos estupendas excursiones del profeta Samuel en el territorio de Benjamín para hablar algo más sobre Abraham. Después iremos a las excavaciones de la ciudad de David en Jerusalén y luego a las escaleras sur del templo en la ciudad antigua de Jerusalén. Como siempre tenemos bastante material por cubrir, así que necesitamos empezar, pero antes de hacer eso, quiero estar seguro de que nuestros estudiantes entiendan que esta es probablemente una de las lecciones más cruciales en todo el programa. El entendimiento de nuestra fe en el contexto de pacto puede revolucionar nuestro entendimiento de la Biblia y realmente puede abrir nuestros ojos a las preciosas verdades dentro de ella. Así que vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude a entender nuestra relación con Él en función de un pacto. Abba, venimos ante ti y te pedimos que nos ayudes a entender que tu relación con nosotros fue o es en la forma de un pacto. Y ese pacto tiene definición y significado. Padre, ayúdanos a entender para poder caminar en obediencia a ese pacto como hijos obedientes, sirviendo a nuestro Rey y revelando al Mesías. Oro en el nombre del Mesías Yeshua, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, ahora estamos bajo el nuevo pacto? El Antiguo Testamento está cancelado. ¿Qué significa estar bajo el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el Nuevo Testamento? ¿Cómo es el nuevo pacto? ¿Es diferente del antiguo pacto? Si tú vas a entender la Biblia, necesitas entender el concepto de pacto. Las historias de la Biblia están edificadas sobre una serie de pactos. Los pactos están profundamente arraigados en el texto y la estructura de la Biblia. Tú puedes aún decir que la Biblia es un libro de pactos. Por lo tanto, para entender apropiadamente la Biblia, necesitamos tener una idea de qué son los pactos. Aunque pacto es una palabra, y este concepto bíblico raramente es usado en nuestra sociedad occidental, realmente no estamos familiarizados con los pactos y cómo se hace un pacto, por tanto, tendemos a solo leer sobre ellos y los ignoramos cuando aparecen en la Biblia. Peor aún, porque realmente no entendemos cómo ellos funcionan, tendemos a insertar nuestras propias ideas e interpretaciones. Son muy pocas las relaciones de pacto en la sociedad moderna. Lo único en lo que realmente puedo pensar es la relación matrimonial. El matrimonio es una genuina relación de pacto, lo cual se parece mucho a los pactos de la antigüedad. Sin embargo, aún este ejemplo no es muy claro. La ignorancia sobre la naturaleza de unión de un pacto y el concepto de devoción de un pacto
ha llevado a la rápida erosión de matrimonios de hoy en día. Quizás si las parejas casadas fuesen mejor educadas sobre la naturaleza de una relación de pactos, quizás más matrimonios podrían salvarse del desastre de un divorcio. Dios se identifica con su pueblo a través de una relación de pacto. Si tú eres un creyente, tú ya estás en un pacto con Dios. Deberíamos saber qué es una relación de pacto y cómo funciona para que podamos vivir más efectivamente en esa relación. Así que, ¿qué es un pacto? La palabra pacto viene del hebreo brit. Démosle un vistazo al libro Teología del Trabajo de la editorial Moody Press para ver cómo se define la palabra pacto. Brit, pacto, entre naciones, un tratado, alianza de amistad, entre individuos, una promesa o acuerdo, con obligaciones entre un monarca y los súbditos, una constitución entre Dios y el hombre, un pacto acompañado por señales, sacrificios y un solemne juramento que sella la relación con promesas de bendiciones por guardar el pacto y maldiciones por romperlo. Por lo tanto, un brit es un acuerdo entre dos partes que han acordado ciertos términos y estipulaciones. Y más que eso, un pacto define la relación entre dos partes. Las uniones de pactos son más que simples contratos. A diferencia de los contratos, los cuales pueden expirar en una fecha determinada, los pactos son permanentes. En el mundo de la Biblia, romper un pacto era gran tabú, un gran no-no. También contiene un elemento de santidad y divinidad al hacer un pacto. En el mundo antiguo, un pacto usualmente implicaba un sacrificio de algún tipo de rituales religiosos y una invocación a los dioses, o, según sea el caso, una invocación a Dios. Esta deidad se convertía en el guardián del pacto. Él estaba supuesto a asegurar que ambas partes se mantuvieran hasta el fin del trato. Las partes involucradas a menudo acordaban un símbolo o una señal de su pacto, uno con el otro, algo que pudiera recordarles de sus obligaciones del uno con el otro. Exploraremos todas estas cosas en mayor detalle, pero por ahora, en tu manual del estudiante, donde dice el significado del término pacto, en trabajo de definición, vamos solo a definir la palabra pacto, la palabra brit, como una relación de unión legal entre dos o más partes. Relación de unión legal entre dos o más partes. Para tener una idea de cómo los pactos funcionaban en la Biblia, vamos a la tierra de Israel, al territorio de la tribu de Benjamín y a la tradicional tumba del profeta Samuel. Tendremos una magnífica vista desde ya. Esta sinagoga fue construida en honor al profeta Samuel y también sirve como una mezquita. Aunque esto no suene extraño, como tú sabes, muchos de los sitios sagrados en Israel son disputados por ambos, judíos y musulmanes. En realidad, Samuel el profeta probablemente ni siquiera fue enterrado aquí, pero no obstante, el lugar significante en la Biblia. Probablemente hayas escuchado sobre cuando Josué dirigió a los israelitas a la tierra prometida, que los gabonitas lo engañaron. ¿Ves? Dios ordenó a Israel a no hacer un pacto con las naciones cananeas. Al contrario, ellos tenían que arrasar sus ciudades y destruirlos a ellos y echarlos fuera de la tierra. Cuando los gabonitas escucharon acerca de esto, ellos vinieron con un plan y recurrieron a una táctica muy engañosa. Aquí tenemos la antigua ciudad de Gabaón, donde algunos de los eventos tomaron lugar. Josué 9
nos cuenta de cómo ellos enviaron hombres con sacos viejos sobre sus asnos y odres de vino viejos y remendados, junto con pan seco y mohoso, para parecer como que habían viajado una gran distancia. Después ellos vinieron donde Josué y les dijeron a los israelitas: hemos viajado desde un país muy lejano porque hemos escuchado acerca de ustedes y su Dios. Hemos venido aquí para pedirles que hagamos un pacto. Los israelitas se dejaron engañar e hicieron un pacto con ellos. Un poco tiempo después se dieron cuenta que esta gente, estas personas quienes acababan de hacer un pacto, eran realmente cananeos y sus ciudades estaban allí mismo, en un lugar muy estratégico, junto a la ruta principal de la tierra prometida. Sin embargo, ya no había nada que ellos pudieran hacer. Ellos habían hecho un pacto y un trato entre estas naciones. Ellos estaban atados a ello. Aun cuando los gabonitas fueron atacados por las demás naciones cananeas, Josué no tuvo opción sino guiar a las fuerzas de Israel para defender a los gabonitas y salvar sus vidas. Generaciones posteriores, sin embargo, Saúl, rey de Israel, decidió que él no necesitaba guardar este pacto. Saúl era de la ciudad de Gibea, en un lugar en Benjamín podemos ver desde aquí, la cual está junto frente a la antigua ciudad cananea de Gabaón. Saúl rompió el pacto, atacó la ciudad y puso a los gabonitas a la espada. Y él se salió con la suya, o al menos eso parecía. Años más tarde, en los días del rey David, la tierra de Israel sufrió 3 años de hambres. Los israelitas preguntaban por qué Dios los estaba castigando. Dios les explicó que el hambre era el castigo por lo que el rey Saúl había hecho cuando él rompió el pacto con los gabonitas. Segunda de Samuel capítulo 21 dice que David le preguntó a los gabonitas: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer una expiación por lo que Saúl hizo? Los gabonitas le pidieron 7 descendientes del rey Saúl. David les dio los 7 descendientes de Saúl para pagar por el rompimiento del pacto que Saúl había hecho. Estos hombres fueron puestos a muerte por los gabonitas y ahorcados en el monte. La Biblia dice que ellos fueron ahorcados delante del Señor. Quizá fue en esta misma colina, una altura sobre la ciudad de Gabaón. Rispa, una de las viudas del rey Saúl y la madre de 2 de los hombres que habían sido asesinados, acampó aquí, cuidando los cuerpos de las aves y los animales hambrientos todo el tiempo que estuvieron colgados. Ella extendió una sábana sobre la tierra, quedándose con los cuerpos. Los cuerpos quedaron colgados aquí desde el comienzo de la cosecha de la cebada, la cual es alrededor de abril hasta que llueve, lo cual vendría siendo en noviembre. ¿Te puedes imaginar? Cuando el rey David oyó acerca de su devoción, él ordenó que bajaran los cuerpos y fueran enterrados en la tumba de la familia de Saúl. Lo que es tan fascinante sobre esta historia de los gabonitas es que aprendemos que aun cuando un pacto es hecho bajo falsas pretensiones, se tiene que mantener. Y aun cuando este pacto fue hecho a través de Josué y luego roto por Saúl, años más tarde David sería castigado. Un pacto no se puede romper y tiene que mantenerse por las generaciones venideras. A medida que continuamos estudiando los pactos que Dios hizo con su pueblo, necesitamos verlos dentro de este contexto. Nuestro Padre en el cielo guarda su palabra y sus pactos. Ellos nunca se pueden romper o reemitirse. La historia del pacto gabaonita nos enseña 4 cosas importantes acerca de los pactos bíblicos. En sus manuales del estudiante, donde dice pactos básicos, llena esto en: número 1, pactos son obligaciones. Pactos son obligaciones. Josué no rompería un pacto, aunque pensara que había sido hecho inadvertidamente con los cananeos. Número 2, los pactos son intergeneracionales. Intergeneracional. Saúl estaba obligado a guardarlo porque Josué lo había hecho hacía cientos de años. Número 3. Romper un pacto tiene fatales consecuencias. Fatales consecuencias. Lo cual significa que malas cosas pasan. Cuando Saúl rompió el pacto, Israel fue castigado con una hambruna. Número 4. Un pacto roto requiere expiación. Un pacto roto requiere expiación. La Biblia no es el único lugar donde encontramos estos tipos de pactos. En el antiguo cercano oriente, los pactos podían ser hechos entre individuos, entre tribus, entre naciones, entre líderes políticos y así sucesivamente. Un tipo común de pacto fue llamado el Tratado de Soberanía. Un tratado de soberanía era un pacto entre un gran rey y un estado vasallo, donde el rey demandaba lealtad del vasallo a cambio de protección y otros beneficios. Ahora, el libro completo de Deuteronomio está presentado y formado como un antiguo tratado de soberanía. En la versión de la Torá,
Dios es un gran rey e Israel es el estado vasallo. Los antiguos pactos tenían términos que incluían condiciones sobre ambas partes. Pero estos términos y condiciones eran supuestos a ser mutuamente beneficiosas para ambas partes. Esto significa que ambos socios del pacto tenían algo bueno que conseguir del acuerdo. La obligación de un pacto antiguo era un sentido muy profundo de fidelidad. Los socios de un pacto se consideraban a sí mismos como absolutamente devotos el uno del otro, para defender los términos del pacto. Es una cuestión de fidelidad del pacto. En cada pacto que Dios hace, espera fidelidad y lealtad a los términos por ambas partes. Dios será fiel al hombre. Se espera que él sea fiel a Dios. En tu manual del estudiante, donde dice principios de un pacto, llena los espacios en blanco. Un pacto requiere de ambas partes. Número 1. Beneficio mutuo. Beneficio mutuo. Número 2. Términos y condiciones. Términos y condiciones. Número 3. Fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad. En el antiguo cercano Oriente, los pactos siempre tenían un elemento religioso. Todo involucraba a los dioses, y los pactos antiguos siempre fueron hechos en conexión con los dioses. Los dioses ofrecían bendiciones por guardar los pactos y maldiciones por quebrantar los pactos. Es por eso que la Torá registra para nosotros bendiciones por obediencia y maldiciones por la desobediencia. También explica por qué los pactos siempre involucran algún tipo de elementos ceremoniales, como sacrificios u otros rituales. Cuando el Altísimo hace pactos con su pueblo, como está registrado en el Tanaj, ellos también fueron ratificados con la sangre de sacrificios de animales y ceremonias rituales. El proceso sacrificial de matar y cortar un animal fue probablemente lo básico de la expresión común hebrea, karat brit, cortar un pacto. En la Biblia, un pacto era completado con una comida compartida. Miramos a Abraham y a Abimelech compartiendo una comida después de hacer un pacto. Otro ejemplo, Jacob y Labán comparten una comida después de hacer su pacto entre ellos. Y en el monte Sinaí, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y 70 ancianos de las tribus de Israel suben al monte Sinaí y comen la comida en la presencia de Dios inmediatamente después de entrar en pacto con él. Éxodo 24:11 dice: y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Otra característica común de los pactos del antiguo cercano Oriente es el uso de signos de pactos, algún tipo de señal externa o un símbolo para recordarles a las partes de sus obligaciones el uno con el otro, como el arco iris de Noé. La Biblia registra una serie de pactos. El primero es el pacto con Noé, mediante el cual Dios hace un pacto con Noé, con sus hijos y toda la vida en la tierra, manteniéndonos a un cierto nivel básico de conducta ética y prometiéndonos enviarnos un diluvio otra vez. Como una señal, un recordatorio del pacto, Dios estableció el arco iris. Esto fue seguido por el pacto con Abraham, el cual fue pasado a Isaac y a Jacob. Y después fue el pacto del monte Sinaí, un pacto que los cristianos a menudo llaman viejo pacto. Y hay otros también. Hay un pacto con Aarón y sus hijos, el cual fue una promesa de sus posiciones permanentes como sacerdotes de la dinastía del sacerdocio aarónico. Luego está el pacto davídico y, por supuesto, el nuevo pacto. A través de toda la Biblia, Dios se identifica con su pueblo en una relación de pacto. Pero ¿cómo estos pactos se identifican unos a otros? ¿Lo hacen del todo? En tu manual del estudiante encontrarás un gráfico para enumerar y comparar algunos pactos bíblicos. A medida que comparamos los pactos, vamos a estar llenando juntos en este gráfico, así que necesitarás mantener un dedo aquí en el gráfico de comparación de pacto y mantente volteando la página a este gráfico a medida que seguimos. Vamos a empezar con el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto difiere del pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos,
en que este no fue un pacto universal, fue un pacto hecho con un individuo. Pero me gustaría señalar que el pacto que Dios hizo con Abraham no cancela el pacto que Dios hizo con Noé. En cambio, los dos pactos ambos son verdaderos. El pacto con Abraham no cancela el pacto con Noé. Ellos no son mutuamente excluyentes. En una manera similar, todos los subsecuentes pactos bíblicos están basados en este. El pacto que Dios hizo con Abraham es la Yesod, el fundamento, sobre el cual el resto de los pactos, a partir de ahora, son edificados en la Biblia. Los principales pasajes describiendo estos pactos son Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Estos tres pasajes incluyen la promesa inicial a Abraham, que está en el capítulo 12, y la ratificación del pacto, que está en el capítulo 15, y la señal del pacto, que está en el capítulo 17. Por lo tanto, en tu gráfico, tú necesitas llenar en el primer cuadro, después de abrahámico, en la columna de la escritura, como Génesis 12, 15 y 17. Cuando Dios hace un pacto, tiene términos y condiciones. Así que llamaremos al final de las negociaciones del pacto de Dios provisiones. Leamos las promesas iniciales que Dios hace a Abraham para tener una idea de estas provisiones. Esto está en Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios hizo varias promesas a Abraham cuando él lo llamó aquí en Génesis 12. Yo solo voy a enumerar estas promesas. Dios hará de Abraham una gran nación. Dios bendecirá a Abraham. Dios hará de Abraham un gran nombre. Dios hará de Abraham una bendición para otros. Dios bendecirá a los que bendijeran a Abraham. Dios maldecirá a los que maldigan a Abraham. Dios causará que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de Abraham. Para efectos de tu gráfico, podemos resumir estas promesas de posteridad, herencia, tierra, grandeza, bendición y bendición universal. Así que escriba en el gráfico bajo provisiones: posteridad, herencia, tierra, grandeza, bendición y bendición universal. Por lo tanto, un pacto tiene términos y condiciones. Las provisiones son el final de la negociación. ¿Cuál es la obligación de Abraham para el pacto? Llamaremos a la otra parte obligaciones del socio. Ahora, comúnmente se enseña que Abraham no tenía obligaciones del pacto, que todo el pacto abrahámico fue todo solo gracia porque Dios solo hizo promesas a Abraham sin condiciones o alguna otra atadura. Sin embargo, eso no es exactamente verdad. Por la parte de Abraham, él iba a dejar su hogar en Ur y viajar a la tierra que Dios iba a mostrarle. Por lo tanto, en un sentido, desde el mismo comienzo, las promesas fueron condicionales. Abraham aún tenía que actuar en fe para recibir esas promesas. A través de las narraciones abrahámicas, esta fe es continuamente probada a medida que Dios mide a Abraham para ver si él se prueba a sí mismo a ser fiel al pacto. ¿Tuvo Abraham algunas obligaciones del pacto? Escuchen esto de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, empezando en el versículo 6. Abraham creyó en el Señor,
y él se lo reconoció como justicia. Aquí Dios abrió el corazón de Abraham y Abraham aceptó su precioso regalo por fe, y esta es la respuesta que Dios estaba esperando de Abraham. Por lo tanto, la respuesta del pacto era fe y fidelidad. En Génesis capítulo 22, Dios probó la fidelidad de Abraham al pacto, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Escuchen a este pasaje de Génesis 22. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto yo te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Después en Génesis capítulo 26, Dios pasa el pacto a Isaac, el hijo de Abraham, explicando que el pacto con Abraham fue de hecho contingente sobre la obediencia fiel de Abraham. El Señor le dice a Isaac que él ha heredado el pacto. Escuchen esto: porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham le creyó a Dios. Él respondió con fe, y esa fue manifestada en fidelidad. La fe bíblica siempre da como resultados que el creyente cumpla la palabra de Dios. Recuerda lo que el apóstol Santiago dice: Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra de Dios activamente, viviéndola. Estas son señales verdaderas que una persona tiene fe que salva. Santiago continúa: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? El pasaje continúa diciendo que una fe que no va acompañada de acción no es una fe bíblica, y aún cita a Abraham como un ejemplo. Escuchen esto: ¿No fue Abraham nuestro padre justificado por obra cuando él ofreció a Isaac su hijo en el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada? Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por obras, y no sólo por fe. Entonces la fe bíblica es fe en acción, fe y fidelidad. Hay dos lados de la misma moneda. Dios establece este principio de fe en acción como el patrón fundamental para la respuesta al pacto y sus promesas. Así que, regresando a nuestro gráfico de comparación de pacto, bajo obligaciones del pacto, para el pacto abrahámico, tú debes llenar con las palabras fe y fidelidad. Parece que todos los pactos bíblicos tienen una señal. La señal del pacto con Noé fue el arco iris. En tu gráfico, bajo el pacto abrahámico, necesitamos llenar la señal del pacto abrahámico. Lo que Génesis 17 nos dice es que la señal de este pacto es circuncisión. La circuncisión era practicada en otros lugares del mundo antiguo, pero Dios escogió esto como una señal de pacto con Abraham, y él le dijo a Abraham que circuncidara a sus hijos, todos los niños nacidos dentro de su casa, incluyendo sus esclavos. De acuerdo a Génesis 17:14, un muchacho nacido dentro de la familia de Abraham, que no es circuncidado, está en violación al pacto abrahámico. Así que, en tu gráfico, bajo la señal del pacto, para el pacto abrahámico, puedes poner la palabra circuncisión. Como puedes darte cuenta, esta señal de pacto fue un problema de serio debate
entre los primeros creyentes cuando los gentiles incircuncidados empezaron a venir a la fe en Yeshua. Aprenderemos sobre ello después en alguna de las lecciones de Hayesod, así que estén atentos. Este pacto con Abraham no murió con Abraham. Fue heredado por su hijo Isaac, quien a su vez lo pasó a su hijo Jacob. Jacob lo pasó a todos sus hijos, los hijos de Israel. Por lo tanto, el pacto de Abraham es un pacto para todo Israel y no tiene fecha de vencimiento. Es un pacto permanente. En Gálatas, Pablo señala que a pesar que Dios hizo otros pactos después con Israel, un pacto posterior no invalida un pacto anterior. Déjame leerte un pasaje de Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Lo que digo es esto. La Torá, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. En otras palabras, con Dios, un pacto posterior no desplaza a un pacto anterior. El pacto abrahámico establece el paradigma de la relación de Dios con su pueblo, después que el Mesías vino. Por ejemplo, leemos en Romanos 4:11 que antes que Abraham fuera circuncidado, eso es antes de poder hacer cualquier cosa, pudo reclamar mérito ante Dios, ya había sido justificado por fe. Pablo, el apóstol, usa el hecho de que Abraham fue justificado antes de haber sido circuncidado como evidencia para establecer que la circuncisión no es un prerequisito para salvación, y él usa esto como prueba en esta fe. Vamos a Beersheba, uno de los antiguos hogares del patriarca Abraham, aprender acerca de su pacto con Dios. Esta es Beersheba. Es una moderna y antigua ciudad en Israel. Beersheba significa el pozo del juramento o pozo de 7. Fue nombrada así después del pacto que Abraham hizo con Abimelech. Fue aquí en este lugar que el pueblo judío vendría durante tiempos de los reyes antiguos a conmemorar la respuesta de Abraham y escuchar la voz de Dios. Los arqueólogos subsecuentemente encontraron y descubrieron el lugar de un antiguo altar que había sido desmantelado y sus piedras puestas en uso para propósito secundario. La Torá ordena que los sacrificios solo deben hacerse en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, lo que estaba pasando aquí era considerado idolatría. Ezequías y Josías, reyes de Israel que fueron reformistas y reyes que llevaron de regreso al pueblo al pacto de Dios, ellos desmantelaron los lugares altos y el altar, y en este tiempo pararon los sacrificios aquí en Beersheba. Pero Abraham vivió antes de que ninguno de los templos fuera construido, y la Biblia da evidencia que él hizo sacrificios a Dios aquí en Beersheba, Hebrón, Shechem y otros lugares a través de la tierra de Canaán. Génesis 15 nos cuenta una interesante historia de un ritual de sacrificio de pacto que tomó lugar en Hebrón. Hoy en día no podemos ir allá porque es muy peligroso, pero podemos recordar la historia aquí, en esta réplica de este antiguo altar. El Señor hizo las promesas del pacto a Abraham para darle a ambos un hijo y la tierra de Canaán. Sin embargo, en Génesis 15, Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo puedo saber con certeza que esto es verdad? El Señor le dijo que consiguiera una vaca, una cabra, un carnero, una tórtola y una paloma, y a través de este mandamiento, Abraham instantáneamente supo que una ceremonia de pacto estaría tomando lugar. Por lo tanto, él trajo los 5 animales y sacrifica a cada uno de ellos. Él luego los partió en 2, los colocó opuesto uno del otro, creando una pasarela, creando una vía de paso.
Este era el antiguo ritual de pacto que a menudo eran hechos cuando dos hombres hacían un pacto uno con otro. Al caminar por medio de los pedazos de animales y a medida que pisaban a través de la sangre, juraban una alianza uno con el otro, haciendo un voto diciendo: así como esta bestia es cortada, así yo puedo ser cortado si no cumplo con los términos de este pacto. Abraham quiso que Dios confirmara sus promesas con un ritual de pacto, y después de cortar los animales, Abraham se sentó y esperó. El día avanzaba y las aves de rapiña se posaban sobre los animales sacrificados, y Abraham los ahuyentaba. Finalmente, él cayó en un profundo sueño y tuvo una visión. En su visión, él miró al Señor, apareciendo como una antorcha encendida en un horno humeante, paseando entre las partes de los animales. La Torá dice que en ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. Todos sabemos que el Señor cumple su promesa y le dio a Abraham a su hijo Isaac. En Génesis 22 leemos acerca de lo que pasó en Beersheba, cuando Dios lo llamó y le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como un holocausto en una de las montañas que yo te diré. Abraham debió haberse preguntado cómo él podría obedecer a Dios en este mandamiento. Si él sacrifica a Isaac, ¿cómo se cumpliría el pacto? Pero Abraham obedeció y él tomó a Isaac al monte Moriah en Jerusalén, al lugar sobre el cual un día el templo santo se construiría. Y Abraham construyó un altar allí y colocó a Isaac sobre el altar. Él estaba listo. Pero cuando Dios miró que estaba a punto de sacrificarlo, la voz del Señor vino desde el cielo y lo detuvo. En su lugar el Señor proveyó un carnero que estaba atrapado en el matorral para sacrificarlo en lugar de Isaac. El sitio del Santo Templo en Jerusalén marca ese sitio hasta hoy. El judaísmo enseña que todo el sistema sacrificial en el templo fue establecido como un memorial de la voluntad de Abraham a obedecer a Dios para sacrificar a su hijo. La historia de atar a Isaac es el mismo centro del pacto abrahámico. Quiero leer un pasaje del Sidur, el libro de oración tradicional del judaísmo, que muestra cómo el judaísmo entiende el significado de este pacto particular y la fidelidad de Abraham al pacto. Escucha el corazón y la pasión de esta oración. Por favor, oh clemente y compasivo Rey, recuerda y mira el pacto entre las partes. Que aparezca delante de ti la atadura del único Hijo por el bien de Israel. No nos trates de acuerdo a la iniquidad de nuestras obras. Recuerda tus misericordias y tus bondades. No nos olvides, Señor nuestro Dios. No te apartes de nosotros. Rescátanos, porque nuestra esperanza está en ti. Recuerda por nosotros el pacto de nuestros antepasados y sálvanos por causa de tu nombre. En esta oración el pueblo judío está pidiendo por gracia sobre la base del pacto que Dios hizo con Abraham. Estamos recordándole a Dios de sus obligaciones del pacto. Sobre el altar en el monte Moriah, Abraham probó su fidelidad a Dios. A cambio Dios dice: porque tú has obedecido mi voz, cumpliré mis promesas del pacto. Fe resulta en fidelidad, como lo hemos demostrado en la vida de Abraham. En tu manual del estudiante, sigamos trabajando en tu gráfico de comparación de pacto. Vamos a movernos sobre el pacto hecho en el monte del Sinaí. Éxodo 19 al 24 nos cuenta la historia del pacto que Dios hizo con Israel en el monte del Sinaí. Así que para las escrituras, en el cuadro del gráfico, llénalo con Éxodo 19 al 24. Hay muchísimas otras escrituras que pudiera citar, pero esta será suficiente por ahora. Las provisiones del pacto, el cierre del acuerdo de Dios, se especifican en varios lugares de la Torá, como las bendiciones y las maldiciones en Levítico 24 y Deuteronomio 27 al 29. Estos pasajes dan las promesas de Dios concerniente a lo que podría pasar en respuesta a la fidelidad o infidelidad de un pacto. Así que las bendiciones y las maldiciones de la Torá son las promesas del pacto. En tu gráfico, bajo provisiones del pacto, escribe bendiciones y maldiciones.
Las obligaciones de Israel al pacto están especificadas muy claras en muchos lugares en la Torá. Está realmente claro en el compromiso del pasaje en Éxodo 19, donde Dios pone una posibilidad. Él dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, la obligación de Israel es obedecer a Dios y cumplir con los términos de los pactos. ¿Cuáles son los términos del pacto? Son las leyes de la Torá. Pero aquí hay una distinción crítica que hacer. Las personas a menudo cometen el error de decir que la Torá es el Antiguo Testamento. No, no es. El pacto del Sinaí no es la Torá o las leyes de la Torá. El pacto del Sinaí es la obligación de Israel para cumplir la Torá. ¿Ves la diferencia? Déjame repetir esto. El pacto del Sinaí no son las leyes de la Torá, es el acuerdo para cumplir estas leyes. Esto puede ser ilustrado de un pasaje acerca de las bendiciones y maldiciones. En Deuteronomio 28, Dios promete bendecir a Israel si ellos diligentemente obedecen al Señor, cuidando de cumplir todos sus mandamientos. De la misma manera, Él prometió traer maldiciones sobre si ellos no obedecían al Señor, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos. La palabra importante es la palabra sí. Es la obediencia. Sin embargo, fe es también una parte de la ecuación. El primero de los 10 mandamientos es el mandamiento de creer en Dios. Éxodo 22 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, las obligaciones del pacto para este trato incluye fe y obediencia, fe y fidelidad. Así que tú puedes escribir en tu gráfico, bajo obligaciones del pacto, escribe las palabras fe y obediencia. Pero, ¿cuál fue la señal para el pacto del Sinaí? La señal para el pacto del Sinaí es el Shabbat. A diferencia de señales anteriores de pacto, como el arco iris para Noé o la circuncisión para Abraham, el Shabbat no es un objeto físico que toma lugar en un espacio en el universo físico. En cambio, el Shabbat toma tiempo. Es una isla de tiempo. En su libro El Shabbat, Abraham Joshua Heschel enseña esto, que así como hay lugares santos, como el templo, el Shabbat representa un lugar santo en el tiempo en vez de en espacio. Dios instituyó el Shabbat en la creación del mundo. Después del primer hombre, después de los 6 días de la creación, Dios reposó. Fue el primer Shabbat. Entonces, en el monte Sinaí, Él instituyó el guardar el Shabbat obligatorio para Israel, y lo estableció como una señal perpetua de su pacto con Israel. Así que en tu gráfico, bajo la señal para el pacto en el Sinaí, tú puedes escribir la palabra Shabbat. La Torá dice: por lo tanto, los hijos de Israel observarán el Shabbat, celebrarán el Shabbat a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º día cesó y reposó. Note que la Torá dice que el pacto del Sinaí marcó el cumplimiento del Shabbat. Es un pacto perpetuo. Eso es lo que la Biblia dice. Dios hace del Shabbat una señal del pacto para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre? Es mucho tiempo. Esto te dice que Dios no intenta que el pacto en el Sinaí caduque en algún momento. Así como el pacto abrahámico, el pacto del Sinaí sigue en curso. De hecho, este pacto hecho con los hijos de Abraham, Isaac y Jacob es realmente parte del cumplimiento del pacto abrahámico. Así que ya ves, estos pactos no se contradicen uno con el otro. Ellos trabajan juntos, edificándose uno sobre el otro.
Si el pacto con Abraham es considerado el pacto de la promesa, entonces el pacto del Sinaí puede ser considerado el pacto que empieza a cumplir esa promesa. Al romper el pacto en el Sinaí, por ejemplo, cuando Israel quebrantó el pacto por hacer el becerro de oro, el quebrantar el pacto del Sinaí trajo castigo, pero no lo hizo para que los judíos, el pueblo judío, ya no fueran el pueblo de Dios, porque el pacto del Sinaí vino después que el pacto abrahámico. Así que cuando el pacto del Sinaí falló, y muchas veces lo hizo por el fracaso del pueblo a caminar en obediencia, cuando este pacto falló, Dios de nuevo regresaría sus promesas de pacto a Abraham, y esto pasó una y otra vez. Después del pecado del becerro de oro, Moisés le recordó a Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y sobre las bases de este pacto Dios tuvo misericordia del pueblo, y los perdonó, y él renovó su pacto con ellos. Esto pasó otra vez cuando los espías dieron un mal reporte sobre la tierra. De hecho, en Levítico 24 la Torá nos cuenta que esto es exactamente como el pacto del Sinaí se supone que funcione. Cuando el pacto del Sinaí se rompe, Dios todavía redime a su pueblo y cumple su pacto con ellos sobre las bases del pacto que él hizo con Abraham. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando hace el contraste del pacto del Sinaí y el pacto abrahámico en Gálatas, capítulo 3. Ahora, que nadie es justificado ante Dios por la Torá es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, quien la hace vivirá por ella. Así que vamos a descifrar este pasaje. Pablo está diciendo que la Torá no justifica a una persona, porque la Torá es supeditada a la obediencia, la cual funciona bien hasta que tú pecas. Pero ¿qué pasa entonces? Lo que pasa entonces es que Dios regresa sobre su pacto con Abraham, un pacto que fue basado en la fe y fidelidad de Abraham, lo cual es el por qué el justo vivirá por fe. Pablo dice, la Torá no es de fe, en cambio, está basada en rígida obediencia, bendiciones por obediencia, maldiciones por desobediencia. Pero el pacto con Abraham es por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por lo tanto, cuando el pacto del Sinaí es quebrantado, el pacto con Abraham es como una red de seguridad debajo de él, y este es un pacto de fe, la fe de Abraham. El único punto de Pablo aquí es que nadie logra la salvación por cumplir con la Torá. Somos salvos por la relación con el Dios, una relación que fue primero establecida en el pacto abrahámico. Si tú estás usando la obediencia a la Torá como una base para salvación, eso está equivocado, no funciona. Eso es todo lo que él está diciendo. Pablo concluye en Gálatas 3:21 preguntando, ¿es la Torá opuesta a las promesas de Dios? De ningún modo. En otras palabras, él pregunta, ¿es la Torá opuesta al pacto abrahámico? Absolutamente no. Ambos pactos son totalmente complementarios entre sí y el pacto de fe debe siempre preceder al pacto de la Torá. En otras palabras, debemos siempre confiar en Dios para nuestra justicia, por una correcta relación como lo hizo Abraham. La fe debe venir antes que la obediencia. Pablo enseña que cuando una persona entra en el reino de Dios por fe, ella entra también en el pacto abrahámico. Las Escrituras son claras en sus enseñanzas sobre esta verdad. Esta es la única relación necesaria para salvación, pero el pacto del Sinaí da instrucciones de cómo vivir esa salvación. Un pensamiento más acerca de esto. El pacto en el Sinaí no fue el comienzo para Israel. Abraham fue el comienzo. La salvación de Egipto, el gran éxodo, vino antes que el pacto del Sinaí. En otras palabras, Dios salvó a Israel
sobre las bases de su fe en el Dios de Abraham antes de darles el pacto del Sinaí. Ellos ya eran salvos, por así decirlo. Es por eso que es equivocado y legalista pensar que una persona necesita guardar este pacto para ganar la salvación. Movámonos hacia el tercero de nuestros pactos, el pacto con David. Estoy parado aquí en la base de la ciudad de David, o en hebreo Ir David. Estamos solamente como a milla y media de donde el templo hubiese estado ubicado. La ciudad de David ya no es más incluida dentro de los muros de la ciudad antigua, y eso es irónico porque esto es realmente la parte más antigua de Jerusalén. En los días de Abraham, la ciudad que se asentaba sobre esta colina se llamaba Salem, lo cual significa paz. El rey justo Melquisedec gobernó aquí, y donde Abraham trajo a su hijo Isaac para ser sacrificado. Abraham llamó a este lugar Hashem Yireh, lo cual significa el Señor proveerá, o el Señor será visto. En el tiempo de David, esta ciudad se llamaba Jebús, porque fue ocupada por algunos cananeos que eran llamados jebuseos. David la capturó de los jebuseos y la renombró Jerusalén, o Jerusalén. La leyenda dice que David llamó a la ciudad Jerusalén para honrar a ambos, a Abraham y a Melquisedec. Él tomó el nombre Yireh del nombre de Abraham, Hashem Yireh, y tomó de Salem de Melquisedec. Cuando entonces él los puso juntos, el nombre se convirtió en Jerusalén. David hizo de esta bella ciudad la capital de su reino. Él aún escribió acerca de ella en el Salmo 102, y allí dice: la alabanza del Señor está en Jerusalén. Es poderoso estar parado aquí en esta gran ciudad e imaginar a ese gran rey que una vez gobernó aquí y reinó desde este mismo lugar. Estas estructuras son los cimientos y muros de contención del gran palacio de David, al menos donde una vez estuvo. En los últimos años, los arqueólogos han empezado a descubrir y desenterrar las bases de lo que ellos creen pudiera ser el palacio construido por David y su hijo Salomón. Era una estructura monumental, pero David no solo quería construir el palacio para él mismo en Jerusalén, él quería construir una casa al Señor, él quería construir el santo templo. Hasta ese tiempo, el arca del pacto había sido alojada en una tienda, o en uno como el Mishkan, o el tabernáculo, hecho por Moisés en el desierto. David anhelaba construir un templo digno del Dios de Israel. Él le dijo al profeta Natán acerca de sus planes, y Natán pensó que era muy buena idea. Pero esa noche el Señor se le apareció a Natán en un sueño y le dio un mensaje. Este es un mensaje para el rey David. Él dijo: ¿piensas que tú vas a construir una casa para mí? Yo voy a construir una casa para ti. Te voy a dar una dinastía real. Tu hijo Salomón construirá mi templo. Este fue el pacto de Dios con David. El Salmo 89 afirma también esto, como dice el Señor: yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono en todas las generaciones. En Jeremías capítulo 33, versículos del 20 al 21, Adonai dice: si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podrían romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijos sobre su trono. El pacto que Dios hizo con David fue una garantía de una dinastía duradera, de una promesa que sus descendientes se sentarían sobre el trono aquí en Jerusalén. Salomón, el hijo de David, construyó una casa para Dios. Era hermoso y un grandioso y bello templo santo, conocido en hebreo como el Beit HaMikdash. La tradición dice que él lo construyó sobre el mismo lugar donde Abraham construyó un altar para sacrificar a Isaac. Y Dios cumplió su pacto con David, también preservando la dinastía davídica a través de la cual el eterno rey Mesías nació. Por otra parte, un día por venir, el Señor también cumpliría las promesas del pacto davídico, construyendo en este palacio esta ciudad y el templo de Dios. En ese día ellos gobernarán desde Jerusalén. Él restaurará las ruinas de la ciudad de David. ¿No es grandioso pensar que darse cuenta que estas piedras viejas pronto van a ser restauradas y que el Hijo de David viene pronto? Debemos estar seguros de eso, porque Dios no rompe sus pactos. Una oración del libro judío tradicional declara lo siguiente:
Que tu regreso a Jerusalén, tu ciudad, sea con compasión y que tú habites en su seno como tú lo has dicho. Construya pronto y en nuestros días como una estructura perpetua y puedas establecer dentro de ella el trono de David. Bendito eres tú, oh Señor, quien construye a Jerusalén. He tenido el privilegio y el honor de hacer esta oración aquí en Jerusalén, con vista a esta histórica ciudad de David. Y mi corazón ansía mucho más y espero que tú también lo desees, la reconstrucción de Jerusalén, porque con ello viene el regreso de nuestro Señor Yeshua. Que sea pronto y en nuestros días. El pacto que Dios hizo con David y sus descendientes se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Existen varios otros pasajes donde este pacto es explícitamente llamado un pacto, pero para propósitos de nuestro gráfico de comparación de pactos, solo escribe 2 de Samuel 7 bajo la columna Escrituras. Leamos la parte relevante en este capítulo, la parte relevante de 2 de Samuel 7. Y haré de ti un gran nombre, como los nombres de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes, y como desde el día que ordené que hubiere jueces sobre mi pueblo Israel. Y te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Podemos resumir las provisiones del pacto. Dios cierra el acuerdo con dos palabras: reino y dinastía. Así que escribe estas dos palabras en el gráfico: provisiones bajo las provisiones del pacto davídico, provisiones del pacto. Reino y dinastía. Pero seamos un poco más específicos y agreguemos posteridad, herencia, paz, grandeza y bendición. Así que aquí está la lista completa bajo provisiones del pacto: reino, dinastía, posteridad, herencia, paz, grandeza, bendición. A medida que escribimos las promesas que Dios le da al rey David, es importante notar cuán similares son estas promesas a las que Dios le da a Abraham. 2 de Samuel, capítulo 7:10, promete un seguro y permanente hogar para Israel, lo cual es la misma que la promesa dada a Abraham en Génesis 12:7. 2 de Samuel 7:11 al 12 promete descendencia, una simiente prometida y dinastía para David, la cual es la misma que la promesa a Abraham en Génesis 12:2. 2 de Samuel 7:12 al 16 dice que reyes van a descender de él, la cual es la misma promesa dada a Abraham en Génesis 17:6 y versículo 16. Estas similaridades deben indicarnos cómo el pacto del Sinaí y el pacto con David se edifican sobre el Yesod, el fundamento del pacto abrahámico. No está poniendo el pacto abrahámico a un lado, tampoco está poniendo el pacto del Sinaí a un lado. Por el contrario, continúa con las promesas del pacto abrahámico. También hay obligaciones de pacto en el pacto davídico. El pacto que Dios da a la casa de David está supeditado en base a la obediencia del rey davídico. El pasaje dice de los hijos de David, dice que cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Esto significa que Dios no retira su alianza del pacto.
Él no rompe o cancela el pacto, pero Él castigará la desobediencia de los reyes davídicos. Siempre y cuando los hijos de David caminen en obediencia, Dios bendecirá a Israel con paz, prosperidad y éxito prometido en el pacto. Pero cuando el rey comete iniquidad, Él invita a la corrección y el castigo sobre la nación. De acuerdo a estas obligaciones de pacto, todo lo que necesitamos es un hijo de David sin pecado para que gobierne sobre Jerusalén. Un hijo de David de quien el Señor dirá, seré un padre para él y él será un hijo para mí. Esta es, por supuesto, la esperanza del Mesías acerca de la cual hemos estado hablando. Así que en tu hoja, bajo obligaciones del pacto, para el pacto davídico, escribe la palabra obediencia. La señal para el pacto davídico es poco clara. ¿Qué es? Bien, es la casa. Ambas, la casa, como en la dinastía davídica, la familia davídica, y la casa como en la casa santa del templo del Señor en Jerusalén. Esa es la señal. David quiso edificar una casa para Dios, pero Dios respondió diciendo que él edificaría una casa para David, refiriéndose a su dinastía permanente, su familia, y Salomón, el hijo de David, a su vez, sería quien edificaría la casa del Señor. Tradicionalmente, los sabios se han referido al templo santo como la casa. Durante el período del primer templo, había siempre un calificado descendiente de David, de la casa de David, para gobernar sobre Judá. Por consiguiente, cuando el Mesías, el verdadero heredero del trono de David, regrese, una de las primeras cosas que él hará es edificar la casa otra vez. Mientras tanto, nosotros, la comunidad santa, somos esa casa, y el Mesías, hijo de David, se sienta sobre el trono, sobre su hogar, su reino. Así que en sus hojas solo escribe las palabras la casa para la señal del pacto davídico. El pacto davídico demuestra continuidad bíblica clara con el resto de las escrituras. Las promesas del pacto a David solo fueron más cumplimientos de las promesas del pacto hechas a Abraham. Para ser específico, a ambos, Abraham y David, se les prometió: número 1, un gran nombre; número 2, una porción de bienes raíces; número 3, descendencia, simiente; número 4, una conexión a un trono; número 5, una especial relación con Dios; número 6, un efecto sobre los gentiles; y número 7, gran bendición. Además de tener una conexión a lo que había pasado antes, el pacto davídico, como el pacto abrahámico, sientan las bases de lo que es revelado en el resto de las escrituras, particularmente en lo que se refiere al Mesías. Ahora estamos listos a explorar el último pacto, lo que se conoce como el nuevo pacto. Los pactos en nuestro gráfico de comparación de pactos no son los únicos pactos bíblicos. Como he mencionado, hemos saltado el pacto con Noé, el pacto con el sacerdocio aarónico y algunos otros. Pero ahora vamos a estudiar uno más, y este es el más importante, el nuevo pacto. Vamos a llenar en nuestro gráfico en el nuevo pacto. Ahora asumirías, cuando llenes en la gráfica, en las escrituras, que estas escrituras para el nuevo pacto, que ellas todas tendrían que estar en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento significan la misma cosa. Digo, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, ¿correcto? Error. El Nuevo Testamento no es el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es una colección de escrituras que hablan acerca de cómo el Evangelio trae consigo el Nuevo Pacto. Pero en realidad no es el Nuevo Pacto en sí mismo. De hecho, esos libros, las escrituras del Nuevo Testamento, no deberían ser llamadas el Nuevo Testamento. Ellas son nuevas, en la medida que no son tan antiguas como las escrituras hebreas, y ellas son un testamento, en que ellas testifican acerca de Yeshua, pero ellas no son el nuevo pacto real. Ellas son los evangelios, una colección de 4 enseñanzas biográficas escritas acerca de Yeshua por sus apóstoles. Ellas incluyen el libro histórico llamado Los Hechos de los Apóstoles.
También incluyen las epístolas escritas por los apóstoles y la revelación, un Apocalipsis visto por el apóstol Juan. Por eso es que en nuestro ministerio Primeros Frutos de Sion llamamos al Nuevo Testamento las Escrituras Apostólicas. Esto puede sonar como molesto, pero es realmente importante porque si nos referimos a ellas como el Nuevo Testamento o Escrituras del Nuevo Pacto, nuestra teología se distorsiona. Déjame enseñarte por qué. Ideas de un nuevo pacto. Es un pacto de futura era mesiánica, donde Dios redimiría a Israel y los traería de regreso. Pueden encontrarse en todos los profetas, particularmente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Vamos a mirar solo dos de los pasajes más importantes. El primero es un pasaje clave en el libro de Jeremías. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declaró el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y pondré mi Torá en ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más, cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Un pasaje paralelo puede encontrarse en Ezequiel 36. Leamos una sección de ese pasaje. Porque yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a su propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de ustedes el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré su Dios. Por lo tanto, a propósito de llenar en tu gráfico para el nuevo pacto, bajo escrituras, escribe Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 40, y Ezequiel 36, versos 24 al 38. Eso es Jeremías 31, versos 31 al 40, y Ezequiel 36, versos 24 al 38. El nuevo pacto también viene con provisiones. Escuchen a esta lista de promesas que se encuentran en Jeremías 31 y Ezequiel 36, los pasajes que hemos leído. Dios escribirá su Torá en sus corazones. El Señor será su Dios Israel, y Judá serán el pueblo de Dios. Todos conocerán al Señor. Dios perdonará sus pecados. Dios traerá al pueblo de Israel a su tierra. Dios limpiará espiritualmente a Israel. Dios le dará a la nación un nuevo corazón. Dios pondrá su espíritu dentro de ellos. Ellos serán fieles al pacto de la Torá. Todo esto resulta que son las promesas y bendiciones de los pactos anteriores. El pacto de Abraham, el pacto del Sinaí y el pacto de David. Aún el pacto con Aarón.
Así que para las provisiones del nuevo pacto, solo escribe esto. Escribe un cumplimiento completo de todas las promesas de los pactos anteriores. Un cumplimiento completo de todas las promesas de los pactos anteriores. ¿Tiene el nuevo pacto términos y obligaciones en nuestra parte del trato? ¿Cuáles son los términos de este nuevo pacto? Bien, los términos son realmente fe y fidelidad, fe y obediencia. Fe, porque, como se dice en Jeremías 31, todos conocerán al Señor, todos creerán en Dios y tendrán una relación con Él. Obediencia, porque dice, haré que camines en mis estatutos y cuidadosamente observarás mis ordenanzas. Es por eso que dice en Ezequiel 36 y en Jeremías 31 dice, escribiré mi Torá en tus corazones. Pero estas condiciones de obediencia son realmente garantizadas en las provisiones. Dios hará un poderoso trabajo en los corazones humanos. Él personalmente garantiza nuestro final del pacto. Él garantizará nuestra obediencia, cambiando nuestros corazones, poniendo su espíritu dentro de nosotros y nos limpiará. Por eso es que Él dice que este pacto no es como el viejo pacto, el pacto del Sinaí. Él dice, el nuevo pacto no es como el pacto que hice con tus padres en el día que los saqué de la mano de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. En cambio, es diferente. No a causa de la Torá o por obediencia a las leyes, obediencia a la Torá ha sido removida, pero a causa de los seres humanos, tratando de guardar las leyes, han sido cambiadas. No es la ley de Dios que era imperfecta, fueron los seres humanos pecadores quienes quebrantaron la ley de Dios. Así que la solución no es bajar la barra removiendo la Torá y diciendo, bien, yo creo que ustedes, villanos, de todas maneras pueden ser salvos. Vengan aquí. La solución es cambiar a los villanos para que no sigan transgrediendo la ley, y este es el trabajo del Espíritu Santo. Así que en su gráfico, bajo obligaciones del pacto, solo escribe fe y obediencia. Aprendemos de los apóstoles que esta fe es específicamente en Yeshua, el Mesías resucitado de Israel. Por lo tanto, ¿tiene el nuevo pacto una señal como los demás pactos? El nuevo pacto incorpora todos los pactos anteriores y asume la continua validez de todos los pactos anteriores y las señales del pacto. Aún más, el nuevo pacto incorpora cada una de esas señales en una manera espiritual. Por lo tanto, justo como la señal abrámica fue la circuncisión, el miembro del nuevo pacto tiene que tener un corazón circuncidado. Así como el pacto del Sinaí tenía la señal del Shabbat, de acuerdo a Hebreos 4, el miembro del nuevo pacto entra en el descanso del Shabbat de la salvación. Así como la señal davídica fue la casa, el miembro del nuevo pacto pasa a ser la casa espiritual de Dios, el templo del Espíritu Santo, y proclama la restauración de la casa davídica, la dinastía davídica a través del rey mesiánico. Pero hay una señal del nuevo pacto que es única al nuevo pacto, y eso es el Espíritu Santo. Pablo explica en 2 de Corintios 1:22 que Dios nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones como una promesa. Otra vez, en 2 de Corintios 5:5, él dice que Dios nos dio el Espíritu como una garantía. Y escuchen a este versículo de Efesios 1:13 al 14. Dice, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dada como garantía de nuestra herencia. Así que el Espíritu Santo
es la señal del nuevo pacto. En tu gráfico de comparación de pacto, bajo señal de pacto para el nuevo pacto, escribe las palabras Espíritu Santo. Vamos a la tierra de Israel, a la casa santa, al templo del monte, el lugar donde el Espíritu Santo fue dado, como una señal de este nuevo pacto, en el segundo capítulo de Hechos. Hechos capítulo 2 indica que el derramamiento del Espíritu Santo sobre el cuerpo de creyentes pasó con vientos recios y lenguas de fuego. Esto es tradicionalmente puesto como en el aposento alto, Hechos capítulo 1, pero es más probable que realmente ocurriera aquí en el templo. Una de las palabras hebreas para templo es abait, que significa la casa. Los creyentes continuaban reuniéndose aquí diariamente. Este era el centro de su fe. Hechos capítulo 2 nos dice que ellos hablaban a miles de judíos de todo el mundo. Estos judíos deben haber estado aquí para hacer peregrinación al templo en Pentecostés, de acuerdo con el mandamiento de la Torá. Hechos capítulo 2 también nos dice que miles se sumergían en el Mesías en ese día. Es solamente aquí, en el complejo del templo, donde habrían habido grandes instalaciones para inmersión suficiente para acomodar a tan gran número. Los arqueólogos han descubierto centenas de estas instalaciones. Es seguro decir que el derramamiento del Espíritu Santo pasó aquí, en el templo, probablemente en el pórtico de Salomón, donde los creyentes continuaban reuniéndose. Pentecostés es un festival de cosecha. En Pentecostés, los primeros frutos de la cosecha del trigo debían traerse acá, al templo en Jerusalén, y después se hacían 2 panes con levadura. Además del trigo, los peregrinos celebrando Pentecostés debían haber traído con ellos los primeros frutos de todos sus cultivos y ofrecerlos en el altar. Para los creyentes, la fiesta de Pentecostés ya llevaba un significado muy especial, porque eran 50 días después de la resurrección del Maestro. Él era el primer fruto de la resurrección y ellos eran los primeros frutos de su ministerio. Los sabios antiguos entre el pueblo judío consideraban que la fiesta de Pentecostés era el aniversario del día que Dios habló la Torá en el monte Sinaí. Los discípulos de Yeshua y la mayoría de los judíos de Jerusalén en el primer siglo conocían el folclore tradicional judío de Pentecostés. Ellos habrían creído que era el aniversario del día que Dios bajó de los cielos en el monte Sinaí, como está registrado en Éxodo capítulos 19 y 20. En ese día hubo viento, hubo relámpagos, hubo trueno, hubo humo y hubo fuego. La voz de Dios fue audible, oída por toda la nación. Él habló los 10 mandamientos y fue el día de Pentecostés. Al final de los 10 mandamientos, la historia dice: y todo el pueblo vio el trueno y los relámpagos. Pero en hebreo original de Éxodo 20:18 dice algo un poquito diferente. En hebreo el versículo literalmente se lee: y todo el pueblo vio las voces y las antorchas. ¿Qué significa el que el pueblo vio las voces? ¿Cómo suena este ver? ¿Qué son las antorchas y de dónde vinieron? En Deuteronomio, Moisés recuerda la historia de oír la voz de Dios en el monte Sinaí, en 10 diferentes pasajes. Él recuerda a Israel que ellos oyeron la voz de Dios hablarles desde el fuego. Repetidamente él dice: todos oyeron la voz hablando desde el fuego. Una leyenda antigua judía explica que cuando la voz de Dios habló, se dividió en una multitud de chispas que salían. Su voz vino a ellos con fuego. Las antorchas de Éxodo 20:18 son explicadas como palabras ardientes de Dios que vino a cada persona individualmente. En el monte Sinaí no fue la primera vez que Dios usó antorchas celestiales de fuego al hacer un pacto. Recuerda, cuando Abraham hizo un pacto con el Señor, en Génesis capítulo 15:17, que Dios se le apareció como una antorcha de fuego y pasó entre las partes. Otra pieza intrigante de la leyenda judía explica que Israel no solamente vio las voces de Dios, ellos oyeron en todo lenguaje también. De acuerdo a esta explicación, la Biblia dice: todo el pueblo vio las voces, en plural, porque la voz de Dios habló en varios lenguajes diferentes en el monte Sinaí. Se cree que como Dios habló su voz simultáneamente, habló en todos los lenguajes del mundo. Pentecostés traza una línea de conexión entre Éxodo capítulo 19 y Hechos capítulo 2, el pacto de Sinaí y el nuevo pacto.
Los dos eventos están enlazados inseparablemente para siempre. Este enlace crea una profunda implicación teológica para nosotros como creyentes. El Espíritu dentro de nosotros y la Torá de Dios deben estar de acuerdo. Ambos son el mismo Dios y Dios es uno. El Salmo capítulo 119, 43 nos dice que la Torá, su palabra, es verdad, mientras que el Maestro nos dice en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Por consiguiente, podemos concluir que el Espíritu de Dios, de hecho, nos guiará a la Torá, la cual es verdad. Al igual que la circuncisión es el sello del pacto abrámico, el Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto. ¿Pero qué quiere decir Pablo cuando dice que el Espíritu se nos ha dado como una garantía? ¿Qué es una garantía? Bien, una garantía es como un pago inicial, un adelanto que garantiza el resto del pago que todavía sigue llegando. En otras palabras, todavía no hemos entrado totalmente en el nuevo pacto. El nuevo pacto realmente no ha comenzado por completo. Hemos recibido el Espíritu Santo como un pago inicial, pero todavía no hemos recibido la cantidad completa. Eso debería ser obvio. No todos conocen al Señor todavía. La Torá no se ha escrito en su totalidad en nuestros corazones. Todavía pecamos, todavía quebrantamos los mandamientos, Israel todavía no está viviendo en paz, Jerusalén no ha sido todavía reconstruida como una ciudad eterna, y así sucesivamente. Todavía hay muchas cosas que tienen que pasar antes que podamos decir, este es el nuevo pacto. Pero podemos decir que el nuevo pacto ha comenzado. Empezó cuando el Mesías lo instituyó con su muerte y resurrección, cuando él tomó la copa en su ceder y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los pactos de Dios son eternos. Así como el pacto del Sinaí no canceló el pacto con Abraham, tampoco el pacto con David canceló el pacto en el Sinaí o el pacto con Abraham. El nuevo pacto no cancela los pactos anteriores. En su lugar se basa en ellos y se perfecciona en ellos. Quizás sería mejor referirse al nuevo pacto como el pacto renovado, porque el nuevo pacto realmente incorpora, renueva y cumple todos los pactos de Dios. Todos los pactos que Dios previamente hizo con su pueblo. La palabra hebrea Hadash en el nuevo pacto, la palabra para nuevo es Hadash. Esta palabra hebrea puede referirse a algo nuevo, pero puede también referirse a algo que ha sido renovado. Así que a causa de esto, algunas personas prefieren el término pacto renovado en vez de nuevo pacto. ¿Por qué? Bien, nos ayuda a recordar que Dios no hizo el nuevo pacto para reemplazar la Torá. Hay un pasaje en Hebreos 8:7 que dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Ahora recuerda que la Torá no es por sí misma el primer pacto en el Sinaí. El primer pacto en el Sinaí es el acuerdo para guardar las leyes de la Torá. En el nuevo pacto, Dios escribe la Torá en el corazón de su pueblo, pero aquí está la pregunta, ¿cuál es la falla? ¿Con el primer pacto, el pacto del Sinaí? ¿Fueron los mandamientos la falla? ¿O fue el pueblo quien quebrantó los mandamientos y falló? La falta estaba dentro del pueblo, no en la Torá. ¿Debe cambiar Dios la Torá o al pueblo? La Torá es su eterna e incambiable palabra, por lo tanto no cambia. Él no puede doblar las reglas, así que en su lugar, Él escoge cambiar al pueblo. Y de eso se trata el nuevo pacto. Por eso sería mejor pensar como el pacto renovado si tú lo prefieres. No cancela la Torá. O aún el pacto del Sinaí lo renueva mediante la renovación de nuestros corazones. Otra cosa acerca del nuevo pacto. ¿Te has dado cuenta que el nuevo pacto no es un pacto con cristianos, ni tampoco es un pacto con los gentiles? Es un pacto entre Dios con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es claro de ambos
Jeremías y Ezequiel. Jeremías dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto, así como todos los otros pactos, es hecho con el pueblo de Israel, el pueblo judío, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Así que en tu manual del estudiante, donde dice los participantes en el pacto, llena los espacios en blanco con las palabras pueblo de Israel. Esta es una gran noticia para el pueblo judío, pero completamente deja a los gentiles fuera del nuevo pacto, a menos que los gentiles puedan encontrar un camino para entrar en Israel y participar junto con el pueblo judío. No existe un pacto gentil en la Biblia, con excepción del pacto que Dios hizo con Noé, y ese pacto solo promete que Dios no inundará la tierra. Entonces, ¿cómo se relacionan los gentiles con Dios por medio de los pactos? Aún el nuevo pacto es solamente para Israel. ¿Encajan los gentiles en el nuevo pacto? ¿Hay un nuevo pacto o algún pacto con ellos? La respuesta es sí. De acuerdo a Pablo, los creyentes gentiles son injertados en el pueblo de Israel. En el Mesías, ellos han sido traídos a la relación de pacto que Dios ha hecho con su pueblo Israel. En la última lección de Hayesod, Boaz nos mostró cómo en Efesios 2:12 al 13, los gentiles una vez estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de promesa. Pero ahora en el Mesías, tú, quien antes estabas alejado, has sido hecho cercano por la sangre de Yeshua. Simplemente declara: a causa de Jesús, los creyentes gentiles son ahora participantes en los pactos de promesa. Es interesante que Pablo no dijo en el pacto de la promesa. Él dijo los pactos de la promesa. En otras palabras, todos los pactos anteriores que hemos discutido. Esto no significa que los creyentes gentiles se han convertido en judíos, y ciertamente no significa que la iglesia reemplaza a Israel, pero significa que los creyentes gentiles han sido hechos cercanos a los pactos de la promesa. Shalom y gracias por estudiar con nosotros otra vez. Amigos, esta lección estaba llena de mucha información. Sin duda lo estaba. Déjame tomar esto como una oportunidad para animar a nuestros estudiantes a utilizar los recursos que hemos creado para sacar lo máximo de este programa. Entra en la página web de Hayesod, descarga información, discute esta lección y otros pensamientos con estudiantes de Hayesod y líderes a través del fórum de Hayesod. En esta lección empezamos aprendiendo acerca de la naturaleza crítica de entender el concepto de pacto. Entonces definimos el término pacto como un vínculo de relación legal entre dos o más partes. Sí, y después pasamos algún tiempo discutiendo pactos del antiguo cercano oriente y comparándolos a los pactos bíblicos. Y descubrimos que todos los pactos contienen muchos elementos similares, tal como términos y condiciones, rituales, compartir una comida y aún una señal simbólica, un símbolo o señal del pacto. Y después discutimos y comparamos el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Y a través del nuevo pacto, a través del entendimiento del nuevo pacto, nos dimos cuenta que el nuevo pacto no es lo mismo que el Nuevo Testamento y que tampoco el nuevo pacto cancela la Torá. En su lugar, el nuevo pacto cumple y renueva todos los pactos de Dios. Esta fue sin duda una lección que nos quitó la venda de los ojos. En la próxima lección de Hayesod estaremos viendo a Yeshua, aprendiendo acerca de su origen judío, sus enseñanzas y su relación a la Torá. Probablemente es uno de los más críticos filtros que necesitaremos poner en su lugar a medida que avancemos a través de estas lecciones. Ahora, a medida que cerramos, recordemos nuestro llamado a caminar en las huellas del Maestro. Recordemos tratar a otros con amor y respeto. Pongamos atención a su voz y recordemos sus palabras como están registradas por el fiel discípulo Lucas. Bienaventurados son quienes escuchan la palabra de Dios y la guardan. Que el Señor te bendiga abundantemente en el nombre de su resucitado Hijo, Yeshua el Mesías. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith
in his excellent word. What more can he say than to you he hath said? To you who for refuge to Jesus have fled. Fear not, I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand. Upheld by my righteous, omnipotent hand. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only desire thy dross to consume, thy gold to refine. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not desert